Transmitiendo desde la Ciudad de México por Internet, para todo el mundo. Inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa de Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, donde vamos a tratar como siempre temas interesantes, temas amenos, temas que les interesen, y en esta ocasión volvemos a platicar sobre el mágico centro histórico de la Ciudad de México. Ya lo hemos hecho otras veces, hemos hablado mucho de esta zona, de este lugar que es muy interesante, mucha leyenda, mucho que conocer. Y para hablar bien de eso, pues necesitaríamos muchos programas, muchos libros, mucho espacio, pero aquí vamos a estar tratando temas específicos, interesantes de esa zona, y en esta ocasión vamos a hablar de placas conmemorativas que están en esa zona y que son muy interesantes, y como no podemos, como les estoy diciendo, abarcar todos, vamos a escoger algunas de ellas y vamos a platicar lo que cuentan, lo que dicen, para que usted vaya conociendo poco a poco. A lo mejor ustedes ya las saben de ellas, a lo mejor no, a lo mejor hay otras que con el tiempo y otros programas le vamos a ir presentando, pero va a ser un programa para hablar de placas conmemorativas en el mágico centro histórico de México, Tenochtitlan. Pues en esta ocasión me va a acompañar para interactuar y platicar sobre estas placas Lucrecia, bienvenida, y ¿qué te parece el programa de hoy? Hola Roberto, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, este tipo de temas son fascinantes, muy interesantes, porque muchas veces no nos percatamos de que hay placas conmemorativas en el centro histórico detallando que esas edificaciones, antes de ser lo que son hoy en día, pues eran distintos a lo que funciona hoy por hoy. Muchas de ellas ya se perdieron, otras son antiguas, otras son actuales, pero ahí están para darte una orientación, un poquito de conocimiento sobre lo que sucedió en esa edificación, y vamos a estar hablando de ellas. Vamos a iniciar el programa, vamos a un corte y regresamos para entrar de lleno. Regresamos en un momento aquí a Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Sobre los duendes se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer, hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico.
Estamos de regreso aquí en su programa de Conexión Paranormal y vamos a dar inicio a platicarles algo del centro histórico. Como ustedes sabrán, si han llegado a escucharnos en otros programas, tiene ya algunos años que publiqué un libro junto con un amigo, Paco Domínguez, y el libro lleva por nombre El Centro Histórico Experiencias del Más Allá, Relatos y Evidencias del México Mágico de ayer y hoy. En este libro sacamos una serie de investigaciones, leyendas, sucesos del centro histórico y nos repartimos de la forma que Paco Domínguez iba a hablar de los casos importantes ya contados, que había información y nos lo iba a plantear a su manera, y yo iba a tratar algunos artículos, algunas investigaciones actuales, porque siempre he pensado que el centro histórico, además de tener toda esa energía, esa vibra, esa historia, es un sitio vigente y siguen sucediendo cosas. Tenemos ahí pues el nacimiento, la llegada de los mexicas y la gran Tenochtitlan, después viene el virreinato, continuamos con independencia, revolución y sus intermedios, que sucedieron muchas cosas hasta los llamados tiempos modernos. Es un lugar con mucha historia, muchos sucesos, y caminar por sus calles, conocer sus ventanales, sus nichos. Te hace transportarte al pasado, ¿no? Claro, todas estas edificaciones que sabemos que hoy por hoy tienen otro tipo de servicio, muchas de ellas desgraciadamente como bodegas, que la verdad es muy triste ver estas edificaciones que todavía pues son antiguas y que pues datan, ¿no? Ya de siglos anteriores, y muy bonitas. Algunas todavía, como dices tú, sobreviven, otras desgraciadamente están muy deterioradas, pero pues no deja de ser un lugar mágico, un lugar lleno de historia, como dices. Y es lamentable porque en otros lados, un país de primer mundo, tal vez estos serían museos, serían sitios importantes, pero como le han dado el servicio a estas viviendas, a estos cuartos, palacios que hay ahí, que son bodegas, son pues negocios de otro tipo, y muchas veces los que están ahí ni siquiera se dan cuenta dónde están. Bueno, un ejemplo podría ser donde estuvo el taller de Guadalupe Posada, que hemos visto cómo tiene otro uso, además de que muchas de estas placas, de estos muchos inmuebles, el comercio las ha tapado. No puedes verlas, están encima, no te dejan, no respetan, pintan, hasta que pues Celina haga algo más eficiente, si es que lo llega a hacer, para conocer y retener, mantener activos y actuales estos sitios importantes de nuestra historia, aunado al vandalismo que es frecuente en ese punto de la ciudad, y llega gente a vandalizar lamentablemente sin respetar el tiempo y la historia que hay ahí. Y para hablar de estos lugares, aquí les vamos a platicar de algunos cuantos, y yo quisiera, Lucrecia, que nos hablaras de uno de los edificios que tanto te gustan. Sí, Roberto, fíjate que uno de los edificios que siempre me ha gustado mucho exactamente es el Palacio de Correos. Muchos pues a lo mejor dirán ya estuvo construido desde, vamos a decir, porque así fue realmente, desde la época porfiriana. De hecho, Porfirio Díaz es el que lo inaugura, quien manda a construir esta edificación, pero no tenemos como que la conciencia de saber qué era anteriormente, Roberto, hasta que vemos esa placa, hasta que nos damos la curiosidad de poderla mirar y decir, bueno... Esta placa que está en calle de Eje Central y la calle de Tacuba. De Tacuba. Así es. Te da un poco más de conocimiento sobre lo que fue esa edificación. Claro, ¿cuándo íbamos a pensar que un palacio tan hermoso como lo es el Palacio Postal, obviamente, era antes un hospital, Roberto? Un hospital, exactamente. Esta placa, obviamente, que se encuentra ahí en el Palacio de Correos, pues dice que anteriormente era Hospital Real de Terceros, donde, bueno, hoy por hoy ya alberga lo que es el Museo Postal, pero a su vez también el Museo Histórico Naval. Sí, está en la parte de arriba. Sí, y bueno, buscando un poquito datos sobre ellos para ser breve, porque pues obviamente es muy extensa la historia de esta edificación. Bueno, sabemos que antes de ser lo que era un hospital real de Nuestra Señora de Pura y Limpia Concepción, una construcción más o menos levantada en el año de 1761
por la orden franciscana, cuyo fin era para atender solo a los miembros en los que pertenecía. En el año de 1900 pues fue demolida y como sabemos, después de esto manda Porfirio Díaz a hacer esta edificación. Es una joya arquitectónica definitivamente, con un estilo plateresco e isabelino. Fue construida por el italiano Adamo Barì y el mexicano Gonzalo Garita en 1902. Inaugurada obviamente en 1907 por orden de Porfirio Díaz. Es un palacio, como parte de todos los palacios que hay ahí, la ciudad de los palacios. Es muy interesante este lugar. En Navidad ponen un gran árbol navideño. Este lugar es al que van los niños a dejar sus cartitas para los Reyes, para Santa Claus, y también dan ese servicio de atienden a los niños, venden los sobres, venden todo para que el niño pueda mandar sus cartitas. También algo que recuerdo es que en la parte de atrás tiene dos gárgolas muy interesantes, que en otros momentos hemos hablado de ellas, hemos escrito sobre ellas. Están en la parte del callejón de atrás, donde hay negocios, puestos de libros. Es un pasaje para comprar libros, que es la parte de atrás de Palacio, y de enfrente pues es una edificación muy bonita. Sobre todo cuando te recibe, cuando entras, ¿no? Te recibe con una gran escalinata, que creo que es una de las que más se caracteriza. Muy espectacular, ¿no? Porque son edificaciones que tienen ese estilo europeo que tanto le gustaba a Porfirio Díaz. Sabemos que Porfirio Díaz amaba la ciudad de París y obviamente pues quería que nuestra ciudad tuviera ese estilo para pues obviamente disfrutarlo él. Exacto, pues este es uno de los lugares que usted puede visitar, usted puede ir a ver, y aquí le vamos a estar mencionando detallitos. Ya a usted le tocará profundizar en esto, pero le vamos a estar levantando su curiosidad para que vaya y los visite si es que no los conoce, y se dará cuenta qué interesante y bonito palacio se encuentra ahí, el postal de Correo Mexicano. También el objetivo, Roberto, yo creo que también es importante mencionarlo, que aparte de que, están estas placas, pues las personas se interesan por la historia. Claro. Vamos un corte y volvemos para continuar platicando de estos sitios interesantes en el mágico centro histórico de México, Tenochtitlán. Regresamos. La tecnología que ahora tenemos en cámaras de vigilancia y en celulares, con sensores especiales, nos han permitido captar, obtener fotografías y videos increíbles y aterradores de ciertas formas anómalas que parecen tener conciencia. En todas las religiones e historia mundial nos han hablado sobre ellas, entes que interactúan con el hombre, pero ahora las podemos ver. Ya hay evidencia de ese mundo alterno con el que coexistimos. Entepar, entidades teóricas paralelas, el nuevo libro del investigador y escritor Roberto Samael. Adéntrate a conocer entrevistas, origen, comportamiento y reveladores testimonios sobre estas anomalías que siempre han estado aquí. Entepar, mi mundo, su mundo. Aquí de regreso, amigos, continuando con estos temas tan interesantes. Si alguien quisiera contactarnos, si quieren contarnos alguna historia, alguna investigación, pueden contactarnos en conexionparanormal@hotmail.com o también en nuestras redes de Facebook, en donde nos encontrarán como Roberto Samael o también como Conexión Paranormal. Pues continuamos hablando, Roberto, sobre estas placas tan importantes, tan interesantes, que pues obviamente no hemos percibido que están ahí. Exacto, y ahora yo les quiero platicar sobre una placa muy interesante. Esta placa se encuentra en la esquina de Jesús María y Mesones, y dice ahí 8ª calle de Jesús María, y abajito dice La Quemada. Y La Quemada da nombre a una historia muy especial que, como les he mencionado, esta historia la retomamos y viene en el libro El Centro Histórico, Experiencias del Más Allá, Relatos y Evidencias del México Mágico de ayer y hoy, uno de los primeros libros, porque tengo 2 sobre el Centro Histórico. El otro se llama
el mágico centro histórico de México Tenochtitlan, donde vuelvo a hablar. Pero este fue el primero. Ahorita, por el interés que hay, ya cualquiera habla del centro histórico y hay personajes que suben constantemente notas en sus páginas, ¿no? Y está bien. Hace tiempo ya lo habíamos hecho nosotros. Ha habido otros que lo han hecho más años antes, pero todo esto para platicarle a la gente que no conoce el centro algo de lo que sucede ahí. Y te menciono, esta historia de la quemada es especial y rara para mí por una circunstancia pues que a mí me llamó mucho la atención, y resulta que esta es una leyenda que recogió mi amigo Paco Domínguez y habla sobre una mujer española que llegó aquí a la ciudad, a lo que era la Nueva España en aquel tiempo, el virreinato, y es un español adinerado de nombre Gonzalo Espinosa Guevara, y traía una hija que se llamaba Beatriz Espinosa Guevara. Para mí es especial porque por ese tiempo yo tenía una amiga que se llamaba así, Beatriz Guevara Espinosa, que cuando yo le platiqué, yo le mostré el libro, me dijo, ¿tú lo pusiste? Digo, no, dice, porque aquí está, y ya me mostró la historia y dije, no, casualmente se llamaban igual. Muy curioso, ¿no? Y sí, y la historia de esta leyenda narra y trata de un amor que este personaje, esta mujer, vivió. Cuenta que era una muchacha muy bonita, su papá tenía dinero y ella era muy bonita y muy dadivosa, le gustaba ayudar a los pobres, a los que no tenían, y se había ganado el aprecio de todos ellos y la querían mucho, ¿no? Pero era muy bella y se enamoró de un italiano de dinero que vino de allá de Europa a México y la veía y se iba. A ella le preocupaba que la gente o su novio, el italiano, no la viera como una persona, tuviera un tipo de malicia por lo bonita que era. Eso la acongojaba y a grandes rasgos te platico eso. La tenía preocupada y cierto día que vio al novio, el novio le hizo saber que la quería mucho, que le llamaba la atención su cuerpo, su belleza. Ella se quedó inquieta, no le gustó, y resulta ser que cuando el novio fue a Italia, que iba y venía, aquí ella, entre sus pensamientos raros, extraños, no quería que la vieran por su belleza, por su figura, que tuvieran pensamientos malintencionados hacia ella, lujuria, y ella lo que hizo, cierta tarde, despidió a la servidumbre, se quedó sola, y lo que hizo fue que se quemó la cara, se la desfiguró. Esto, pues ella gritó, se quedó con mucho dolor, y fue un sacerdote amigo de la familia que llegó a visitarlos y fue que se dio cuenta y la auxilió, la levantó, y resulta que quedó desfigurada. La noticia corrió, todos supieron. Días después, ya que los viajes de entre México y Europa pues tardaban varios meses en que llegaban las embarcaciones con traer a la gente de allá, y se dio cuenta de que lo que había pasado con su novia, el italiano, se dio cuenta, y lo que hizo fue a verla, la consoló y le dijo que no se preocupara, que él aún así la quería, que su amor era verdadero y que no le importaba cómo estuviera. Pero qué difícil, ¿no? Porque el que una persona pues te quiera por quien eres y no simplemente por apariencias, y darte cuenta que cuando llegan, y no importa obviamente la apariencia, sino lo que vales por dentro, pues es una historia muy muy bonita, Roberto. Pues esta leyenda cuenta de eso, ¿no? El amor verdadero más allá de lo físico, y cómo el italiano siguió con esta mujer, con Beatriz Guevara Espinosa, y se quedó con ella, y en honor a ella, supuestamente en la calle donde vivía, en Jesús María con Mesones, ahí está la placa que recuerda este amor verdadero y que es digno de una película romántica, ¿no? De lo que dicen que sucedió en aquellos tiempos del virreinato aquí en la Nueva España. ¿Y quién iba a pensar, no, Roberto, que pues llevara ese nombre, La Quemada? Creo que nadie lo toma en cuenta y dice, bueno, pues La Quemada, ¿cómo? O sea, a lo mejor piensas el Santo Oficio quemó a alguien, claro, aquí o cualquier cosa, pero te habla de este amor importante, bonito. Y muy significativo. Creo yo que el hecho de aceptarla tal cual, pues habla muy bien de y este es la historia que les quería contar sobre esta leyenda tan interesante para las mujeres románticas. Creo que les va a gustar cómo el amor a veces es más limpio y puro en algunas ocasiones. Vamos a un corte y volvemos porque continuamos con estas placas del centro histórico y Lucrecia nos va a hablar de una muy interesante. Volvemos.
muerte, una palabra con mucho contenido. Es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren. E inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Continuamos en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, platicándoles de estos hechos históricos basados en las placas que hay en el centro histórico, y vamos a contarles, Lucrecia va a platicarles sobre una iglesia muy especial. Esta iglesia está sobre la calle de Moneda. Si uno va de Catedral hacia el Arzobispado, antes de llegar a la Academia de San Carlos, ahí se encuentra Santa Inés, la iglesia de Santa Inés. Lucrecia. Pues bien, Roberto, viendo como dices sobre las calles de Moneda, damos con esta iglesia. Encontramos curiosamente una placa en esta iglesia que me llamó mucho la atención. Fíjate que en esta placa dice que en este templo fue enterrado el célebre pintor Miguel Cabrera, el 16 de mayo de 1768. Miguel Cabrera, su nombre completo es Miguel Mateo Maldonado y Cabrera, que fue pintor novohispano, caracterizado por ser uno de los máximos exponentes de la pintura virreinal mexicana en el siglo XVIII. Sabemos que él es originario de Oaxaca y se le atribuyen más o menos como 300 obras. Entre ellas podemos resaltar el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz, el martirio de San Sebastián, por ejemplo. También tenemos de la Virgen del Apocalipsis y la Divina Pastora, por mencionar algunos, Roberto. Pero no solamente la historia de este gran pintor, sino también de la edificación de esta iglesia, que es muy importante. Déjame contarte algo de este pintor, Miguel Cabrera, que fue sepultado en esta iglesia. Él es el que pintó el suplicio de Santa Prisca en Tasco. Yo tengo una relación con esa pintura porque hay algo muy interesante ahí, que ya lo he escrito, ya lo he dicho. Allí hay un ovni y él hace esta pintura que yo lo tuve que investigar por aquel tiempo. Un personaje como tipo Cristóbal de Villalpando, esas pinturas que te he mencionado que están muy bonitas, muy coloniales, muy del virreinato, muy interesantes. Y también mencionas que fue el que hizo la Virgen del Apocalipsis. Así es, que no sé si ha de ser la que está ahí en el Hospital de Jesús, en la iglesia que trae este nombre. Así donde hay un retablo grande y hay una virgen que está pisando unas serpientes. Pero hay otra pintura de ese tipo en la Virgen de Pilar, que está sobre donceles. Y pues sí, él fue, pues es interesantísimo lo que él hizo. Muy referente al arte sacro, Roberto. Fíjate que Miguel Cabrera tenía este toque tan especial y sobre todo orgullosamente mexicano, que debemos resaltar eso, que le estamos pidiendo. Y zapoteca, ¿no? Mixteca. Claro. ¿Y qué podemos decir sobre esta edificación, sobre la iglesia de Santa Inés? Bueno, el convento. Vamos a ver un poquito sobre ello. Durante los años virreinales en la Nueva España se forjó la costumbre de participar, no sé si tú sepas, de participar en la vida religiosa, tan así que era tan importante que algún miembro de la familia pues se uniera a la iglesia o participar en las necesidades mismas de esta, con la esperanza de obtener algún favor divino por parte sí, como de que ello. Si un familiar estaba dentro de la iglesia, como que los demás se salvaban
ir al infierno o algo así, y tenían que tener a alguien. Era muy importante para ellos que un religioso estuviera en la familia. Así es, y fíjate que precisamente estamos hablando, este es el caso de un matrimonio que está formado por doña Inés de Velasco y Diego de Caballero, que fueron los que precisamente fundaron el convento de Santa Inés. Esta iglesia fue terminada más o menos entre el año de 1770 y resulta muy atrayente, pues obviamente por el relieve de las puertas, por el estilo barroco, churrigueresco y neoclásico que tiene, que después perteneció al convento de las monjas del mismo nombre, y hoy actualmente encontramos que aquí alberga el Museo de José Luis Cuevas, Roberto. Sí, llegas a la esquina de la iglesia, se encuentra el Museo José Luis Cuevas, que se tendrá ya algunos años, y ahí está la giganta. La giganta, esa imagen. Les recomendamos mucho ir, está muy bonito. Sí, la giganta, esa figura tan especial, simbólica de José Luis Cuevas, claro. que la conocimos, platicamos con él y pudimos ver desde adentro parte de lo que era el área de atrás de ese convento, de esa iglesia. Y que tú tuviste la oportunidad, Roberto, de conocer al maestro Cuevas. A ver, platícanos un poquito sobre ello. Pues yo fui preguntándole qué era lo que había visto extraño en esa zona, y me contaba unas cosas muy raras. A mí se me figuraban mucho las locuras de Dalí, y así veía al maestro Cuevas, porque me decía que luego veía que se veían sus cuadros disparados y que iban flotando, cosas así. Yo sé que él lo hacía como para imprimirle su marca, su característica. Muy interesante, pero al estar ahí viendo la gigante y sus cuadros, lo que tenía él, podías ver la parte de atrás de Santa Inés, lo que venía siendo ese convento de aquellos tiempos, que había sido partido y que tenía otro tipo de operaciones. Ya se destinaba a otras áreas, como este Museo de José Luis Cuevas, que puede ser el punto medular para que ustedes lleguen a Santa Inés. Está ahí mismo, es parte de lo que fue la iglesia, el convento, y esta iglesia de Santa Inés. Yo recuerdo que una de mis visitas, cuando conocí el lugar, fue porque fui a ver a Panfuncio, que después yo metí en la revista Conexión Paranormal, porque teníamos una sección especial para hablar de santos desconocidos, santos vírgenes, otros religiosos que no eran tan conocidos, y yo puse a Panfuncio, San Panfuncio, que ahí lo pueden ver. Cuentan que es muy milagroso, pero es parte de la magia de esta iglesia, tan importante que es que ahí decidieron enterrar los restos de Miguel Cabrera. Así es, Roberto. También mencionar que ahí cerca está el Exteresa. Antes de llegar al Exteresa, que está ahí en el callejón de Primo de Verdad, la primera imprenta que hubo ahí, claro. Muy interesante. Les invitamos a que vayan, Roberto. Está el arzobispado, enfrente está Palacio, más adelante está el Museo de las Culturas. Así es. Está por ahí, bueno, en la esquina del Indio Triste, del Sol y la Luna, y adelante está los talleres de Guadalupe Posada, donde está uno de sus talleres, y ya les digo, a la esquina se encuentra la Academia de San Carlos. En esa zona tan interesante se quedaron los restos de este personaje, este gran pintor que tuvimos en aquellos tiempos novohispanos. Pues vamos a un corte rápidamente, Roberto, y regresamos a seguir platicando sobre estas cosas fascinantes de la historia, así como estas placas conmemorativas que dicen muchísimo de estos lugares. Regresamos. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva.
Roberto, continuando con estas interesantes pláticas, pues dinos, ¿qué otra cosa encontraste tú sobre estas placas conmemorativas? Bueno, una placa también muy interesante que habla de una iglesia que también quedaron los restos ahí, es nada más ni nada menos que las de Manuel Tolsá, este arquitecto español tan importante, tan significativo en aquellos tiempos, y fue a quedar a la iglesia de la Veracruz. Quiero platicarte que después del temblor del 7 hubo 3 iglesias en el centro que quedaron dañadas, que fue la Santa Veracruz, la de San Fernando, que está a las orillas del centro histórico, y la de Loreto. Pero después esta iglesia de la Veracruz, de la que estamos platicando, se quemó. Y eso porque en la zona había mucho indigente, la quisieron componer por el temblor y taparon, pero ellos se metieron y ocasionaron un incendio ahí adentro, lo sacaron y está en renovación, le acomodaron la torre que se había dañado, porque se cuenta que esta iglesia era como una capilla que fue creciendo y que incluso marcaba el fin de la ciudad por aquellos tiempos, y la otra que marcaba era San Hipólito, que está más a unos metros de por ahí, de esa zona sobre la misma avenida. Pues esta iglesia comenzó con una capilla, con una torre, después le agregaron la segunda torre, que si tú las ves son diferentes. En esta iglesia, para que la gente la conozca, está enfrente de la Alameda, está hundida esa parte, hay fuentes, ahí está la iglesia de la Veracruz y al lado está el Museo de la Estampa. Enfrente queda la de San Juan de Dios, la iglesia de San Juan de Dios, y al lado queda el Museo Franz Mayer. El Museo Franz Mayer fue un hospital para mujeres de enfermedades sexuales de la calle, pero ese ya me estoy saliendo, que ya lo hemos hablado en otros lados. Bueno, la Veracruz fue una iglesia muy importante y ahí está enterrado el arquitecto Manuel Tolsá, que extrañamente en su momento yo fui a buscar la tumba y me dijeron que no estaba ahí, que la habían trasladado a San Fernando. Yo en San Fernando encontré nada más a su familia. Supongo que todavía se encuentra ahí en la Veracruz. Pero lo que quiero platicar desde la iglesia de la Veracruz, y es una de las placas que también, además de que está Tolsá, tiene su placa ahí que dice: aquí fue enterrado Miguel Tolsá. En la parte de atrás, que viene siendo la calle 2 de Abril, que está el Metro Bellas Artes, en el número 20 hay un pequeño restaurante donde uno come muy rico, y ahí hay una placa que viene siendo una edificación antigua, parte posterior, parte de atrás de la iglesia, dice Escuela para Indios. Este lugar es muy importante porque aquí era donde se enseñaba a los indígenas de aquel tiempo, y todo inició este movimiento por un religioso de nombre Pedro de Gante. Pedro de Gante fue un personaje muy interesante, que fue de los primeros monjes que llegaron acá. Él y otros 2 que eran flamencos de Bélgica vinieron para acá, y eso porque él, lo que se dice, no está muy seguro de que él era familiar de Carlos V o muy conocido de él, que gracias a él es mandado hacia acá y es de los primeros que llegan. Si Tenochtitlan cayó en 1521, él llega un año después, dos después, pero viene con otros 2. Estos 2 religiosos que vienen con él llegan a Tenochtitlan, pero como estaba un caos por las infecciones, por los destrozos, el mismo Cortés los manda a Texcoco, y ahí se instalan y ponen escuelas. Después sus 2 compañeros son enviados a las Higueras, a lo que es Honduras, y ahí pierden la vida. Él se queda acá y después regresa, a lo que es la parte del centro histórico, y funda más escuelas. En esas escuelas, para los nativos, ellos vinieron a enseñar lo que sabían, y entre las cosas que uno podía aprender con ellos estaba escultura, artesanías, bordados, herreros, carpinteros, albañiles, sastres, enfermeros, zapateros y otros oficios que ellos enseñaban. Ustedes pueden conocer a Pedro de Gante, o una estatua que está de ahí, sobre la misma calle de Gante, atrás de lo que viene siendo San Francisco de Asís, la iglesia que está junto a San Felipe de Jesús. Ahí hay una estatua de él. ¿Y por qué en San Francisco de Asís? Porque él llegó ahí a dar sus clases, a impartir su conocimiento y hacer estas escuelas que después se dispersaron por todos lados. Pero es interesante ver ese lugar y la función que tiene. Entonces, si uno puede entrar a este pequeño restaurante que está ahí,
uno ve la placa y ve la estructura, lo que había, y ahí está este recuerdo de lo que fue las escuelas que hicieron estos religiosos cuando llegaron para acá, a la Nueva España, y cómo fueron con sus conocimientos aportarlos a los nativos que supuestamente querían convertir, evangelizar. Exactamente, como bien dices tú, Roberto, estaban ellos comisionados para poderlos evangelizar y aparte de ello darles un oficio para que fueran productivos para la sociedad de la Nueva España. Y fue Fray Pedro de Gante pues un benefactor de su tiempo, un personaje que ayudó mucho, y por eso pues está en un lugar especial en la historia del centro histórico, y más con este lugar, la iglesia de la Veracruz, que por un lado está Manuel Tolsá, la placa de Manuel Tolsá, hablando de placas, y atrás se encuentra otra que da razón de esas escuelas para indios que trajeron los españoles al Nuevo Mundo. Fíjate, Roberto, que estos dos personajes son muy interesantes, como bien dices tú, aportaron muchísimo a nuestro país, como fue Manuel Tolsá en la cuestión de arquitectura y Fray Pedro de Gante, pues obviamente en la educación de la gente indígena. Exacto. Vamos a un corte y volvemos rápidamente para continuar platicando de estas rarezas históricas, memorables y muy interesantes, Roberto, del centro histórico. Volvemos. Enrique Mercado fue un personaje especial porque experimentó un suceso increíble al permanecer por 28 horas en una nave extraterrestre. Él fue contactado por seres de otra civilización de algún rincón del cosmos y contó su historia dando detalles y circunstancias muy llamativas e interesantes que todo aquel que se cree o dice ser investigador debería conocer. Mi amigo me dijo: la extraordinaria experiencia extraterrestre de un mexicano. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael. Adquiérelo ya. Escríbenos a conexionparanormal@hotmail.com y conoce esta realidad fantástica de un hombre con seres venidos del espacio. Continuamos en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, hablando de placas conmemorativas en el mágico centro histórico. Esperamos que usted se interese y pueda visitar, y si es del interior de la República, nos gustaría que usted conociera estos lugares. Pues yo sé y estamos conscientes de que cada ciudad, cada pueblo, cada gran metrópoli de las muchas que tenemos en el país tiene su centro histórico, tiene sus leyendas, tiene su historia, tiene sus cosas mágicas. Les estamos platicando de las que tenemos por acá y esperamos que les agraden. Vamos a continuar hablando de un asesinato que se dio en aquellos tiempos y fue muy sonado por las circunstancias en que se dio. Lucrecia. Sí, Roberto, tienes mucha razón. Fíjate que ¿quién iba a imaginarse que hubiera una placa conmemorativa precisamente en este edificio en donde dijera que en esta casa fue asesinado Joaquín Dongo? Y dice uno, bueno, ¿cómo no? O sea, pero es porque obviamente en esa época estamos hablando que situarnos más o menos en la Ciudad de México un 24 de octubre de 1789, pues muy temprano, en la calle, hoy por hoy, la calle de Donceles, anteriormente no se llamaba Donceles, sino se llamaba Cordobanes, con el número 13, se descubre el asesinato de 11 personas, masacradas en el sentido de que las mataron con machete, o sea, sin piedad. E incluso lo curioso de aquí es que hasta al perico mataron, Roberto. Cierto, ¿no? Porque decían que tenían miedo que el perico fuera a hablar. Así curiosamente es, decían. Muy curioso, y este asesinato pues obviamente por lo que pudimos informarnos es que
llega el cochero de este personaje. Porque era una persona muy rica. Sí, era una persona muy rica, muy acomodada, y pues descubre los cuerpos. Fueron en total 11 cuerpos de estas personas que fueron salvajemente asesinadas, como te vuelvo a repetir, a puro machetazo. Vamos a decir que entre ellos era don Joaquín, luego seguía su lacayo, 2 porteros, la lavandera, que era la que lo atendía, y pues todas estas personas pues murieron. Incluso al ser tan sonado este asesinato y pues tan horrible, en ese momento estaba por iniciar su mandato el virrey de Revillagigedo, quien empieza a hacer estas investigaciones. Datan con unos tipos que supuestamente fueron los que asesinaron, que creen que fueron los que mataron a estas 11 personas junto con el perico. Empezaron a torturarlas. Tanto fue la tortura que se les dio que pues nunca se supo en realidad si ellos fueron, Robert. Pues fue solamente por un rumor, los agarraron. Pero también hay otro rumor dentro de este asesinato. Se dice que don Joaquín Dongo hizo un pacto con el diablo, porque él quiso pues tener poder, tener dinero, y lo obtuvo, y no tuvo como para pagarle al diablo, y pues obviamente llegó a cobrarse, o sea, es una historia, sobre todo es una leyenda, ¿no? Eso trágica, y con muchas incógnitas, ¿no? Pues, y sobre todo la manera tan salvaje de haberlos matado, y que pues no se supo en realidad quién fue. Solamente se dice, ¿no?, por rumores, que estos asesinos fueron los que mataron a estas 11 personas, pero pues no se supo. No fue las prácticas que hasta ahora se usan, ¿no? Así echarle es. la culpa a quien encuentren. Yo para creo que taparle, expiatorio, para callar a la gente, para decir ya los encontraron. No, y que apenas iba a empezar el mandato de este virrey de Revillagigedo, que pues obviamente para quedar bien con la población, pues dijo a estos. Y fue un caso muy sonado, se hablaba mucho del perico y fue tan fuerte que por eso tiene su placa. Así es, Roberto, pero muy curioso, ¿no?, que hasta el perico haya matado. Exacto, y usted la puede ver si camina de eje central antes de llegar a la Virgen del Pilar, y en la esquina ya está la Purrúa, está el Templo Mayor. Es por esa zona donde usted puede encontrar esta interesante placa. Así es, Roberto. Vamos a un corte y volvemos para seguir platicando de esos temas interesantes. Volvemos. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. De regreso, amigos, aquí en Conexión Paranormal, y seguimos hablando de estas placas muy interesantes y que nos muestra lo fascinante que era en ese momento nuestro país, en esa época,
y todo lo que conlleva estas leyendas, Roberto. ¿Qué nos puedes platicar más? Bueno, yo quiero platicarles una historia muy especial, o más que una placa, es un escrito en la parte superior de la iglesia de San Hipólito. Esta historia también ya la hemos sacado en unas revistas por lo raro que es, y se llama la fantástica historia de la iglesia de San Hipólito. Vamos a comenzar platicándoles que San Hipólito y Casiano era una capilla que se erigió cuando fue la batalla de la Noche Victoriosa, cuando los españoles tuvieron que salir huyendo de la Gran Tenochtitlan con rumbo hacia la calzada México-Tacuba. Vamos a aclarar algo porque muchas personas obviamente van a decir, ¿cómo que la Noche Victoriosa? Bueno, para nosotros es victoriosa, pero para ellos es teníamos la costumbre de decir Noche Triste, pero así es. Dado que fue un momento victorioso para el pueblo, nosotros, claro, le llamamos como Noche Victoriosa, que es la noche donde Cortés y su gente sale hacia rumbo de Tlacopan, hacia el rumbo de lo que viene siendo San Bartolo. Mientras huían por esa zona donde era el límite de lo que era la ciudad de Tenochtitlan. Tenochtitlan, como saben, estaba rodeada por avenidas y era un lago. Cuando salen de ahí, muchos de ellos caen, tanto naturales, mexicas, como españoles, que cargaban oro, no querían perder lo que traían, y muchos cayeron ahí muertos. Se va Cortés, sucede todo lo acontecido. Después que regresa, recogen a sus muertos y ahí levantan una capilla dedicada a San Hipólito, el patrón de la ciudad, lo que era la ciudad en ese tiempo. San Hipólito y Casiano. Con el tiempo, la iglesia, en tiempos ya modernos, traen ahí de Canadá a San Judas Tadeo, y este San Judas, este santo, le quita el nombre de San Hipólito, y ahora conocemos todos esa iglesia como San Judas, que cada 28 de octubre es la gran... todos los meses 28, ahí hacen algo especial, ¿no? La fiesta grande es el 28 de octubre y se llena ahí, cierran las calles y se pone mucha fiesta, ¿no? Y a rendirle culto. Y volviendo con San Hipólito, quiero mencionarte que después de que pasa esto, ellos levantan a sus muertos y ahí hacen la capilla. Y en la parte de arriba de la entrada de esta iglesia hay una leyenda muy interesante que desde que la conocí a mí me llamó la atención. La he escrito en Conexión Paranormal, la puse en la revista de Tercer Milenio con Jaime Maussan, y también en el libro del Centro Histórico Experiencias del Más Allá. Y a grandes rasgos les cuento, donde hablo de esta historia de un labrador que en aquellos tiempos, antes que llegaran aquí los invasores españoles, él sembraba su tierra. Cuando una gran águila lo agarra y lo eleva, él siente que se desespera, pero aquí lo raro es que mientras lo va elevando, al labrador, a este indígena, le zumban los oídos y lo lleva a ver a Moctezuma. Y es raro porque ¿cómo sabían que por la altura te podían zumbar los oídos? Y te das cuenta cuando sales de la ciudad, vas en transporte, te empiezas a taparse los oídos o te zumban, y más cuando vas en un avión, te duelen a veces por la altura, por la compensación de la atmósfera. Te suman los oídos, te duelen los oídos, pero el labrador lo menciona así y lo lleva al águila, habla y le dice, mira, lo lleva a ver a Moctezuma y le dice, mira tu rey, tu señor, que es flojo, no hace nada porque está durmiendo. Tiene una plática con él, después le dice que agarre un tizón y lo queme, pero dice, no, me va a matar. El indígena, el nativo, lo hace y lo quema. Y después el águila lo regresa y le dice, ahora cuéntale. Dice, no, porque me va a matar, porque Moctezuma era especial. Pero lo hace y va y le cuenta y lo mata. Pero es un recordatorio de esta historia tan especial que tiene esa iglesia ahí. Yo siempre he dicho que esa zona es un lugar activo de muchas circunstancias especiales. Como me dijeron, es un cuadrante mágico de energía e histórico, porque ahí se encuentra el primer hospital para dementes, que es el Fray Bernardino. Ahí lo fundaron, que ya hemos platicado en otras ocasiones de este personaje. También, si uno se da la vuelta, encuentra el lugar donde apareció la Virgen del Metro, que ahí está el altar que le hicieron. Si te vas para la zona de atrás, llegas al fantástico Panteón de San Fernando,
con toda esa historia que conlleva, que ese es para otro, que ya hemos hecho programas de ello, ¿no? Así es. Hablando de este lugar mágico y que tenemos por ahí el libro. Te cruzas y encuentras lo que ahora es un museo, que fue un hotel y que fue una vecindad, que fue una bodega, un establo, la casa de Tintán. Y te vas para enfrente y encuentras el quemadero de la Santa Inquisición. Entonces es un cuadrante muy especial, muy interesante, y ahí fue donde pasó esta historia del labrador, del personaje nativo que se lo lleva un águila. Y como te menciono, a mí me llama la atención porque cómo saber que le iba a zumbar los oídos mientras se va elevando. Y te menciono también que más adelante está la iglesia de que hablamos, donde está Manuel Tolsá. Y ahí entre esas iglesias que eran el límite de la ciudad, hay algo de historia referente a que los españoles tenían como virgen principal a la Virgen de los Remedios, porque cuando salen corriendo por esa avenida México-Tlacopan, se van hasta San Bartolo, donde se encuentra lo que viene siendo ahora el gran santuario de la Virgen de los Remedios. Y eso es porque uno de los españoles, al huir, cargaba a su virgen y ahí la puso dejó a la virgen en un maguey, y por irse rápido se le olvidó. Tiempo después, años después, encuentra a la Virgen un nativo de la zona, le avisa a la iglesia, entonces se levanta ahí el santuario de la Virgen de los Remedios, que rivalizaba mucho con la Virgen de Guadalupe. La de los Remedios era de los españoles, la nuestra era de Virgen de Guadalupe. E incluso cuando había ciertas peregrinaciones, en la iglesia de la Veracruz, donde está Tolsá, ahí hacía un descanso para llegar a catedral. Toda esta historia hace referencia, y hay placas también que lo mencionan, sobre esta importancia de estas dos iglesias, y en especial ahorita, como estamos mencionando, San Hipólito y Casiano, que ahora es de San Judas Tadeo. Roberto, quería comentarte algo que dices precisamente sobre estas vírgenes. La Virgen de Guadalupe de repente la traían aquí a la ciudad, ¿verdad? Bueno, es que ahorita... También había una peregrinación constante, porque había muchas epidemias, muchas inundaciones. Hubo varios años de que la Gran Tenochtitlan estuvo inundada, y cuando había epidemias, había enfermedades, traían de peregrinación a la Virgen de Guadalupe, pero entraba por el lado que es calle de Argentina, de Brasil, por esa zona que incluso está ahí, y que ya hablaremos porque también tenemos por ahí la placa que hay de Iglesia de Santa Catarina, que también ahí había un lugar especial como parada para que descansaran y se quedara por un momento, por una noche, la imagen de la Virgen, y tiene su nicho especialmente para ella en su recorrido a la catedral, a la Gran Tenochtitlan, y de ahí la regresaban a la basílica, lo que es la villa. Muy interesante, Roberto, de verdad que son historias que muchos no conocemos, y que bueno, ahorita que podemos platicarlas, pues son muy atractivas definitivamente. Pues parte de nuestro mágico centro histórico que queremos compartirles con ustedes. Hay más detalles, hay más circunstancias, y más o menos aquí le estamos dando algunos detalles para que usted se interese y visite esos lugares. Pues amigos, vamos rapidísimo a un corte y regresamos y continuamos con estos temas en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El OVNI del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Let the children
music that all the children do get. Conexión Paranormal. Estamos de vuelta, amigos, platicando de curiosidades, detalles y placas interesantes del mágico centro histórico. Esperemos que les guste. Usted puede contactarnos escribiéndonos a conexiónparanormal@hotmail.com. Ahí con mucho gusto les vamos a responder. Y nosotros continuamos hablando de este cuadrante, esta zona tan interesante que es el centro, con estas placas que nos llevan a vivir un poquito de lo que fue todo lo que hay ahí. Estamos conscientes de que siguen sucediendo cosas, ¿no? Pero en esta ocasión les recordamos lo que fue estas calles para que usted visite nuestro mágico centro histórico. Y vamos a continuar, y aquí Lucrecia nos va a platicar de lo que podría ser el primer asesino serial, un caso muy sonado, un caso muy recorrido, más cuando va a ser Día de Muertos. Lo mencionan porque ese personaje fue especial. ¿Y Lucrecia, de quién se trata? Roberto, se trata de el hombre que pactó con el diablo, ¿sí? Don Juan Manuel de Sotomayor, conocido por Solórzano. ¿Qué pasa con este hombre? Es muy interesante, Roberto. Fíjate que estamos situándonos en la calle de Uruguay. Aquí se encuentra este inmueble donde habitó Don Juan Manuel de Solórzano. Este personaje era pues adinerado. Era un personaje que desgraciadamente, bueno, tenía su parte mala, pues era un hombre enfermo de celos. Desconfiado. Sí, sobre todo. Tenía a su esposa y él creía dentro de sus celos, dentro de esa enfermedad, pues que ella lo estaba engañando. Obviamente no era cierto, ¿sí? Enfermo de celos por su esposa, en algún momento pensó él retirarse al convento de San Francisco en busca de paz, de tranquilidad, pero en un arranque de ira, un arranque de celos, pues manda a traer a su sobrino de España para cuidar de su fortuna y de su esposa. Pero al llegar el sobrino aquí a la de Nueva España, pues se da cuenta que su esposa pues lo recibe bien, lo recibe, pues obviamente pues era sobrino de él, y al recibirlo él pues le entran estos celos, y resulta ser que ante sus celos desesperados ofrece vender su alma al diablo. Acepta este pacto. El diablo quiere saber con quién lo está engañando su esposa, y el diablo le dice a Juan Manuel que debe de salir en la noche a acercarse a quien pasa por su casa y tiene que matarlo, pero tiene que matarlo a las 11 en punto, y que el diablo le señalaría al culpable apareciendo junto al cadáver. Y bueno, este personaje pues empieza a hacer lo que el diablo le dice. En su locura, ¿no? Su locura, y cubierto, él totalmente cubierto con una cierta máscara en donde pues no es reconocido este señor. Cuando sale, la primera persona a la que ve y le pregunta, le dice, Juan Manuel le pregunta: disculpe usted ser habitual, ¿qué hora es? Y al contestar las 11, don Juan le contesta: afortunado usted que sabe la hora en que va a morir. Y empieza a asesinar a varias personas, y entre sus delirios, más adelante, una noche, fíjate Roberto, llega un sereno y le entrega el cuerpo de su sobrino. Este está muerto. Para la gente que a lo mejor no sabe, un sereno era la persona que pasaba dando la hora por ciertas calles de la gran ciudad. Así es, Roberto, y pues le entrega el cuerpo de su sobrino. En desesperación y como que entra en un momento de lucidez, se da cuenta de todos los asesinatos que comete, y empieza a tener delirios. La primera vez que empieza él a tener delirios, sabe que alguien lo está siguiendo, pues obviamente hace pacto con el diablo. Solamente fueron 3 días los que duró él vivo. Don Juan Manuel va a la iglesia
y va a confesar todo lo que hizo, todos los asesinatos que cometió. La iglesia lo sentencia a morir en la horca y le dicen que tiene que pagar rezando, obviamente, al lado de la horca. Eso pasa el primer día. El segundo día le dicen que tiene que rezar un rosario, pero ya en el tercer día, pues desgraciadamente lo encuentran muerto. Se dice que quizás alguien llegó a asesinarlo para poder vengar las muertes de alguno que él, entre los que mató, podría haber sido un familiar. No se sabe, es una leyenda. O el mismo pero diablo. Se dice exactamente el mismo diablo. De hecho, cuando pasaban todo este tipo de asesinatos, mucha gente creía que era brujería. Mucha gente decía, no, es que pasa algo aquí, son cosas del diablo. Se empezaban a especular porque a las 11 en punto eran donde él cometía sus asesinatos. Es uno de los casos muy llamativos y muy importantes y muy sonados, tanto que tiene su placa. Exacto, y esta placa, fíjate que dice que es la casa del conde de la Torre de Cocio, edificada a fines del siglo XVIII en la parte solar que ocupó la casa de don Juan Manuel Sotomayor, conocido por Solórzano. Juan de Solórzano. Esta construcción, esta casona, como todas, la mayoría del centro histórico, ha tenido múltiples usos. En la actualidad es un mesón, un hotel, y uno puede ahí ver la placa y todo lo que se cuenta, porque ellos están conscientes de toda la fuerza que tiene esa historia. Además, hay otra placa ahí cerca donde habla que fue la primer calle iluminada. Así es, que fue la primer calle que empezó a tener luz. Pero fíjate, Roberto, que no sé si te pasó, que nosotros tuvimos la oportunidad de poder ir ahí. ¿Cómo se siente lúgubre? A pesar de que es un lugar en donde se hospeda, se ve muy... Como uno lee y sabe la historia, uno ya entra como predispuesto a pensar esas cuestiones, pero la casa está bonita. Y mucho extranjero que ni cuenta sabe dónde anda. Sí, que ni cuenta sabe si qué casa fue, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en esa casa? Pero bueno, yo sí, así como que sí, de repente, sí se ve así como que muy oscura, muy, no sé, esa fue mi percepción, pero uno no sabe ni siquiera en dónde se hospeda, vamos a decirlo así. Exacto, y es parte de todo lo que hemos estado platicando. Es interesante y podríamos estar hablando que esta leyenda nos habla del primer asesino serial. Así es. Eso así lo han mencionado algunos, quién sabe, no sabemos, pero está ahí el suceso, la placa interesante para la gente que gusta de estas historias. Y de esos temas, ¿no? Que pues a muchos nos gusta todo esto de lo paranormal, hablando del pacto con el diablo y lo que está alrededor de ello, ¿no? Claro. Pues muy bien, ya estamos por acabar, pero todavía nos queda una historia más, una placa más. Vamos a un corte y volvemos para contárselas rápidamente. Volvemos. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el libro del mágico Centro Histórico de México-Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. De regreso, amigos, continuando con estas interesantes historias sobre las placas conmemorativas del centro histórico. A mí me atrae muchísimo la placa que nos va a platicar Roberto, sobre todo por muy difícilmente uno puede entrar. Tú tuviste la oportunidad de entrar a este sitio que pues también tiene mucha historia, Roberto. Platícanos, por favor. Bueno, quiero platicarles sobre el Hospital de San Lázaro, lo que fue el Hospital de San Lázaro, que se encuentra por ese rumbo detrás de la Merced. Si tú recuerdas, nos costó trabajo llegar ahí,
y cuando llegamos no se podía entrar. Así es. Tuve que hacer una serie de trámites y estuve ahí, que es un lugar que también se encuentra a las orillas del centro histórico y es el lugar donde Cortés tenía las atarazanas, sus barcos, sus veleros, que los tenía preparados por si había una revuelta, por si había un levantamiento de los mexicas, y él estaba listo para salir. Pero además ahí se construyó el primer hospital para leprosos de San Lázaro, que le da nombre a la Tapu, a la estación y esa zona. San Lázaro, el hospital fue hecho para eso, que ni siquiera funcionó por mucho tiempo como tal. Después lo cambiaron para otra zona, pero lo que quedó ahí fue la iglesia. Una iglesia muy interesante que lamentablemente en la actualidad está en ruinas. Y que hay que recalcar que no se puede entrar. No se puede entrar porque es un terreno privado. El lugar está escondido porque está dentro de un taller. Tienes que llenar varios requisitos para poder ingresar ahí, y lo hicimos. Tuvimos la fortuna de entrar. Yo recuerdo que cuando llegué se encuentra una placa a la entrada de la iglesia que dice: aquí estuvieron construidas las atarazanas, que ustedes van a ver. Les vamos a estar dejando las placas aquí para que las vayan checando, que se encuentran las atarazanas de Cortés. Era una iglesia derruida, en su momento se ve que estaba grande, y esta iglesia tiene mucha historia porque también ahí podemos encontrar lo que fue la Virgen de la Bala, la que está en Iztapalapa, la que también ya hemos hecho programas, videos, la Virgen Milagrosa de la Bala. También hemos platicado de este lugar que hace tiempo los Rolling Stones, sus satánicas majestades, hicieron un video ahí en una de sus visitas aquí a la ciudad. Hicieron un video y le da ese toque especial por la forma en que está. Y te diré que yo llegué ahí, platiqué con el encargado, me llevó hasta allá y me dijo: pues aquí te dejo, yo voy a hacer algo a la oficina. Y me dejó ahí, me dieron un casco, me metí. Recuerdo bien que yo traía un bastón de selfie y muchas ganas de estar ahí. Está el lugar tétrico, te impone, pero también te da miedo porque te va a caer una roca, se está cayendo eso. Tomé muchas fotos, tomé video, vi la construcción. Aquí les vamos a dejar algunas fotos de este lugar tan interesante. Y hay que resaltar algo muy importante, Roberto. Antes de pasarlo por alto, Roberto, tú empezaste a tomar fotos verdaderamente impresionantes y una de ellas me encantó, que de hecho es la portada de tu libro, Roberto. Así es la portada del libro El Mágico Centro Histórico de México Tenochtitlan. La utilizamos y recuerdo bien que entre las piedras que están ahí, que de lo que cae mismo de la iglesia, levanté el bastón, le ponía por tiempo y me iba corriendo para tomar las fotos, y así lo hacía. Yo estaba solo, estaba ahí impresionante, te imponía el lugar, te hacía imaginar muchas cosas, y en una de esas se me cayó el teléfono y se rompió el bastón, ya no pude tomar, pero salieron esas que aquí les mostramos, y sobre todo esa que es la portada, porque me gustó por lo que sale ahí, ¿no? Sale la capilla y yo estoy ahí como apuntando, tomando foto hacia arriba. Es interesante, pero te menciono, aquí estuvo también la Virgen de la Bala, que ahorita actualmente está en Iztapalapa, en la Catedral del Señor de la Cuevita de Iztapalapa, con una historia muy fascinante también, Roberto. Sí, que ustedes la pueden ver y hemos hablado. Pequeñita, o sea, cualquiera que ahora sí que está en el altar y casi no se percibe, ¿no? Hasta que lo veamos, claro. Una que está atrás de la puerta y la principal que tienen en el altar, y que la que está atrás la usan cuando la otra sale o no la usan. La cuestión es de que ahí está la historia de la Virgen de la Bala también. Ahí hubo un tipo de sorteo para ver si se quedaba ahí o si iba para Iztapalapa. Ganaron los otros. La historia está interesante, lo puede buscar en el blog, en el canal, porque le hemos presentado y hemos hecho también programa y video. Y es parte de lo que ahí está en esta iglesia, en esta zona tan mágica, tan especial, que se está perdiendo, se está cayendo por el tiempo, por falta de mantenimiento. Fue en su momento invadido por gente que incluso construyó adentro, y lo poco que queda, lo poco que se puede ver, te deja ver lo que fue este hospital de leprosos de San Lázaro y toda la historia que conlleva, muy interesante, que también la tenemos en el blog. Tenemos lo que fue en video y usted puede visitarnos y checar bien, pero es un lugar impactante, interesante y lleno de magia, como los que hemos mencionado, y tiene ahí su placa, que por eso también estamos metiéndolo aquí
muy atrayente su historia. Así es, Roberto. Fascinantes todas las historias que acabamos de platicar, de comentar. Estas placas que nos dicen tanto si investigamos, y quienes son obviamente amantes de la historia, pues les encantará checar cada una de ellas. Son muchísimas, claro, porque hay muchísimas. Claro, pero no cansaríamos de poderlas comentar todas. Y como nos gusta la historia, la intención en Conexión es que vamos a estar periódicamente hablándoles de ellas, mencionando esas, las que están a la vista y las que no, las que están escondidas, las que están a la orilla, las que están de la parte de Tepito, de la parte de Pino Suárez, de la parte de la Merced, de la parte de lo que es y que no es tan Hidalgo, fácil andar en Metro esas Hidalgo. zonas, Roberto, porque sabemos que son zonas inseguras también. Sí, hay mucha seguridad, pero siempre pasan cosas, ¿no? Tener mucho cuidado por querer conocer, vayan con mucha seguridad, porque para que no se lleve uno pues un mal momento, vayan seguros, y si no, pues escúchenos, aquí les platicamos de ellas, que va a ser un programa. Ya hemos hecho otras, pero en especial de placas vamos a hacer más, vamos a estar mencionándolas porque hay muchas muy llamativas y con mucha historia. Pues amigos, vamos rapidísimo a un corte, ya casi nos vamos y regresamos para despedirnos. Volvemos. Roberto Samael en Conexión Paranormal Radio traen para ti un espacio para el misterio, un sitio para escuchar y saber un poco más sobre estos enigmas que nos rodean, con entrevistas, sucesos e investigadores de primer nivel. Te esperamos. Gustan los temas de las otras realidades, quieres saber sobre casos extraños y sucesos históricos de ciencia, arqueología e historia de México, estás en el lugar correcto. Estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, en donde abordamos sucesos de forma seria y objetiva, con investigadores y entrevistas de primer nivel. Ponte en conexión. Estamos de regreso aquí en Conexión Paranormal. Nos dio mucho gusto poderle platicar de estos sitios interesantes, estas placas conmemorativas que están en el centro histórico. Pues vamos a tratar de presentarles poco a poco más. Y antes de irme, me gustaría preguntarle a Lucrecia qué le pareció este programa, qué le pareció lo que hay en la historia que tuvimos en este programa, que no podemos presentar mucho, pero lo que hemos dado los detalles para que usted investigue, para que usted compare y usted sepa más de ello y tal vez hasta pueda agregar algún punto extra que a nosotros se nos pasó. ¿Qué te pareció el programa, Lucrecia? Muy interesante, Roberto, porque vamos a decir que estas placas, ¿qué hay detrás de estas placas, estas historias, estas leyendas, que muchas veces pues por la cotidianidad o simplemente no sabemos que existen estas placas que nos señalan lo que fue la historia, lo que antes eran estas edificaciones y que hoy por hoy pues ya lo habíamos nosotros mencionado, que ya son bodegas, ya son por ejemplo restaurantes como la Casa de los Azulejos, vamos a decir que tienen otro uso, ¿no? Hasta negocios actuales que no respetan lo que fueron.
Así es, o muchos ya son del sector privado que pues no puede uno tener la oportunidad de conocerlos porque aún conservan estos edificios con las condiciones antiguas, otros pues obviamente ya en ruinas, que sí da mucha tristeza que pues el gobierno no ponga atención en ello. Pues es parte de todo lo que hay en nuestro mágico centro histórico, como bien dices. Pues agradecemos su tiempo, que nos hayan escuchado, que nos haya acompañado, y esperamos muy pronto presentarles otros temas aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Conexión Paranormal. ¿Te gustan los sucesos inexplicables? Tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión Paranormal.